Vale. Bueno, buenos días. Voy a presentaros la última sesión. Bueno, queríamos encontrar un tema así que tuvimos ahí un tema que nos pareciera de actualidad y que nos pareciera interesante. Estuvimos dando muchas vueltas y al final lo hice yo a través de un paciente que llegó, pues nos pareció interesante que me hiciera de tuberculosis. Y bueno, la he hecho a través de una guía de biología clínica que encontré en Murcia Salud y bueno, también a mí me ha servido como ejercicio para investigación y demás. Un poquito de qué voy a hablar, bueno, tuberculosis, os voy a hacer una pequeña introducción, os voy a hablar un poquito de diagnóstico, de tratamiento de enfermedad, de criterios para hablar de curación de tuberculosis y luego estos dos últimos temas que yo creo que es donde está todo el medio de la sesión, que voy a hablar sobre todo de prevención de contactos y de tratamiento de infección latente y tratamiento en contactos. Y bueno, algunas cositas sobre tuberculosis, como todos sabéis, es una enfermedad de declaración obligatoria. Esta etiopatogenia son micobacterias, sobre todo la Mycobacterium tuberculosis, que es la principal, y que según ciertos registros costaría alrededor del 80-90% de los casos totales de tuberculosis, o por lo menos estaría incluida dentro de las micobacterias que lo producen. Y aquí he puesto algunos pequeños datos estadísticos que me han parecido interesantes. Bueno, estos datos están sacados de un estudio de 2012, hecho aquí en la región de Murcia, en el que se estimaba que había 9,7 millones de casos nuevos al año, de los cuales el 6% se había producido en la zona del Mediterráneo Oriental, es decir, en nuestra zona de Levante, en la zona de Francia Este, incluso en la zona de África Norte. Y bueno, estos son datos también del estudio que hablan que en España en 2012 hubieron 5.719 casos nuevos, lo que hace que España se encuentre dentro de los países de incidencia intermedia baja dentro de la Unión Europea, teniendo un promedio de casos de 11 a 20 casos por cada 100.000 habitantes. Esto contrasta un poco con el resto de Europa, en el cual la incidencia es más bien baja, son países de riesgo bajo. Nosotros estamos un poquito más altos junto con Portugal. Y en cuanto a Murcia, en 2012 hubieron 161 casos nuevos, y en cuanto a nuestra zona, la zona de la Vega Media, hubieron una incidencia de 8,6 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. Decir que la prevalencia de la tuberculosis es mucho más frecuente en países de renta baja, y decir que de estos casos iniciales que os he comentado, el 11% eran en población infantil. Y por último, hablar de grupos de riesgo, sobre todo inmigrantes de países con alto riesgo de tuberculosis endémicos. Hablar también de pacientes VIH inmunodeprimidos. Bueno, tuberculosis es una enfermedad de las definitorias de SIDA. Hablar también de pacientes con adhesión a droga vía parenteral, y bueno, sobre todo hablar también de pacientes que viven en zonas de hacinamiento, en recursos penales y en medios sanitarios. Serían los grupos de riesgo principales. Y por último, yo creo que esto, esto para mí es también un punto importante, es que la tuberculosis bien tratada es curable. En cuanto a Mycobacterium tuberculosis, hablar que la vía de diseminación es por inhalación, por bolitas plug o a través del núcleo coliticulares de Wells, y que la mayor labor inmune está llevada a cabo por la labor macrofágica, por la inmunidad innata. Y bueno, estos son los encargados de, a nivel del alveolo, abordar al bacilo de Koch y llevárselo al ganglio linfático, donde lo terminan de destruir. Es cuando falla esta inmunidad cuando se produce la enfermedad. Y bueno, aquí tres conceptos que quería que quedaran muy claros: la diferencia entre contacto tuberculoso, tuberculosis latente y enfermedad tuberculosa. Un contacto se define como, bueno, como su nombre indica, como cualquier evento en el cual se tenga, bueno, sí, como contacto con una persona bacilífera, es decir, aquella que en su esputo o en su inhalación encontraríamos un bacilo. Se diferencian tres tipos de contactos: los de bajo riesgo, que son aquellos que son espontáneos; los de riesgo intermedio, que son aquellos en los cuales hay un contacto diario menor a 6 horas, que suelen ser los de características laborales o escolares; y luego los de alto riesgo, que son los que tienen un contacto diario de más de 6 horas al día. Y estos son más los de tipo domiciliario. En cuanto a una TBC latente, realmente lo que es una TBC en la que la inmunidad está haciendo su labor, la está conteniendo, pero hay bacterias vivas en el interior del microorganismo, del huésped, perdón. Y en cuanto a enfermedades, aquella en la que ya la inmunidad falla y entonces se producen toda la sintomatología propia de la tuberculosis. Y bueno, hablar que el único reservorio humano de Mycobacterium tuberculosis es humano.
Diagnóstico de infección. Todo paciente sospechoso que tenga más de 6 meses es necesaria la realización de un mantú en el cual se realizará la lectura 48-72 horas pasadas, y dependiendo de la guía, toda la guía europea determina que un mantú positivo es aquel que tiene una induración de más de 5 milímetros, mientras que ciertas guías americanas lo que dicen es que el paciente competente, un mantú positivo será aquel que tenga más de 10 milímetros y serán los inmunodeprimidos cuando consideremos el mantú positivo mayor a 5 milímetros. Esto aquí también esta última parte de aquí son estudios de radioinmunoanálisis de interferón gamma, que es una nueva forma de cuantificar la tuberculosis cuando tenemos dudas. Según la guía de práctica clínica, la recomendación de estos estudios es de grado C, y estos serían los tres supuestos en los que realizaríamos esto cuando tuviéramos duda con un mantú. La primera sería un mantú positivo en vacunados menor a 15 años, en los que tendríamos dudas entre si este mantú positivo es por la propia vacunación o en sí por la infección con el parásito. Mantú positivo en pacientes inmunodeprimidos o en niños menores de 5 años, en los que la inmunidad todavía no estaría totalmente formada, y luego en aquellos en los que hubiera imposibilidad de lectura del mantú. Y en cuanto al diagnóstico de enfermedad, no de infección, todo aquel paciente con sospecha clínica, ya sabéis, fiebre alto de origen desconocido, más de 38 grados, con toalla sobre todo de características hemorroicas más allá de 3 semanas, está indicada la realización de una radiografía de tórax. Y esto, bueno, esto sobre todo para el tema de los pediatras, aunque este grado de recomendación era también grado C, no era un grado de recomendación muy alto, sí que es verdad que niños con mantú positivo y con clínica subjetiva, aunque la RX sea negativa, si tenemos dudas se puede realizar un TAC para descartarla, y en niños con sospecha clínica, mantú positivo, sin clínica pero con RX dudosa, también podría estar indicada la realización de un TAC. ¿Y qué pasa si la RX es positiva? Pues lo que hay que hacer es coger 3 muestras de secreción de esputo, que pueden ser o por esputo espontáneo o mediante extracción inducida por broncoscopio, que no es posible la extracción por esputo espontáneo, y en cada una de ellas se hará vaciloscopia, cultivo y pruebas de sensibilidad. Y por último, que yo creo que esta frase debe quedar muy clara, y es que si hay RX positiva o sospecha clara de tuberculosis, aun haciendo la recogida de muestras, siempre hay que iniciar el tratamiento sin esperar los resultados de las mismas. Esto es un poquito los tratamientos de la tuberculosis pulmonar. En aquellas que no son tratadas se hace primero una terapia inicial con 4 fármacos 2 meses, después de esos 4 meses se hace una lectura del cultivo, se hace un cultivo, y si ese cultivo es positivo, si ese cultivo es negativo, se terminará la terapia con 4 meses más, con una terapia de mantenimiento solamente con rifampicina y isociazina. Bueno, los 2 primeros meses son con rifampicina, isociazida, tiramicida y el etambutol. Y por último, si el cultivo de los 2 meses fuera positivo, se aumentaría la pauta de mantenimiento de 4 meses a 7 meses más, llegando a una pauta total de 9 meses. Por último, los casos de TBC pulmonar cavitada también entrarían dentro de tuberculosis de largo tratamiento, 9 meses, 2 meses de tratamiento inicial y 7 meses de pauta de mantenimiento. Bueno, y en los niños, aún las pautas son las mismas, exceptuando que haya alguna contraindicación o algún punto que infecciosa determine que no entra dentro de este tratamiento normal. En cuanto a los fármacos, había un grado de recomendación alta en que se utilizaran pautas diarias. Igualmente había un grado de recomendación alta en que no se utilizaran pautas diferentes a la diaria, nada de pautas de 2 días a la semana ni de 3 días a la semana. Y en cuanto a los efectos secundarios más frecuentes de los fármacos, la isociazida, el mayor efecto o el más frecuente es la elevación de las transaminasas. Por eso es importante hacer una determinación del perfil hepático al inicio del tratamiento, sobre todo en hepatópatas y en pacientes con alcoholismo. Otra cosa interesante es que el tratamiento con isociazida se suspenderá si la cifra de transaminasa en algunas de las determinaciones de seguimiento durante el tratamiento se eleva 5 veces su valor alto de la normalidad. Rifampicina, el efecto secundario más frecuente es la coloración de las secreciones. Estreptomicina y etambutol requieren ajuste en insuficiencia renal, y aparte de etambutol, uno de los efectos también más característicos es la alteración de la visión de colores. Y en cuanto a la pirafilamida, aunque su efecto más frecuente es la elevación transitoria de transaminasa, el efecto más característico son las crisis hiperuricémicas. Y bueno, el embarazo no contraindica el tratamiento para la tuberculosis, eso necesito tener en cuenta. Cuando hablamos de curación, según la guía, se habla de curación cuando se ha pasado 1 año post tratamiento
pues, terminado el tratamiento correcto de la TBC y se tienen 5 cultivos seguidos negativos, consecutivos negativos. Siempre que hagamos un retratamiento de una tuberculosis, siempre hay que hacer pruebas de sensibilidad de fármacos para evitar que se generen resistencias contra los mismos. Y luego, si hay interrupciones durante el tratamiento, si estas interrupciones son menores a un mes, se continuará el tratamiento desde el punto en el que lo dejamos, y si las interrupciones son mayores a un mes o hay una baciloscopia positiva durante esta interrupción, se deberá comenzar el tratamiento desde el principio con esta prueba de sensibilidad de fármacos de nuevo para evitar resistencia. Y en cuanto a prevención, bueno, siempre hay que tener un aislamiento del paciente mientras que sea contagioso. Y cuando hablamos de un paciente contagioso, todo paciente contagioso es aquel que tiene bacilos positivos en el esputo, como ya hemos dicho. Las formas más contagiosas, como ya hemos dicho, son las TBC cavitades, pulmonares cavitades, y bueno, aquellas que tienen un esputo positivo, un esputo con bacilos. Y bueno, esto también me pareció interesante, y es que según lo pone la clínica, el aislamiento puede ser llevado por primaria a nivel domiciliario, siempre y cuando el paciente no viva en condiciones de hacinamiento y tenga una buena ventilación en casa. Y en cuanto al personal sanitario, lo que decía la guía era que había un grado de recomendación alta para el mantús inicial antes de empezar un contrato laboral, pero cuando hablamos del seguimiento analítico del mantú para ver si se ha positivizado, para ver si ha habido un viraje, ese grado de recomendación no era un grado de recomendación C. Y bueno, ahora van los estudios de contacto. Todo contacto como hemos dicho, con riesgo intermedio o alto, debe llevar un mantú asociado. Si el mantú es positivo, se hará una radiografía de tórax para descartar la enfermedad. Y bueno, esto que pone aquí de la posibilidad del mantú para contacto independiente de ser recibido vacunación, básicamente lo voy a resumir en dos palabras. Es que la vacunación, aunque ayuda a que no se produzca en tantos casos, no previene el contagio de la enfermedad. Por tanto, que una paciente esté vacunada no le evita realizarle un mantú. El mantú tiene un periodo de máxima inmunogenicidad los primeros 15 años, pero a partir de ahí pierde muchísima eficacia. Y bueno, repetir la prueba si ha sido negativa a las 8 semanas del último contacto, porque como todos sabéis existen pacientes en los que se produce el llamado efecto booster, en el cual hacemos una primera determinación de tuberculina en el cual es negativa, y cuando repetimos la prueba a las 8 semanas puede darnos positiva. Eso es porque la inmunogenicidad va aumentando conforme pasa el tiempo, sobre todo en pacientes ancianos, pacientes diabéticos y pacientes con inmunidad todavía no muy formada. Y en cuanto a quimioprofilaxis, cuando hablamos de un primer contacto, quimioprofilaxis primaria, pacientes de alto riesgo con un mantú negativo, ¿cuándo se daría quimioprofilaxis primaria con isociazina? Sería en pacientes VIH positivo y en todo paciente menor de 35 años con un contacto estrecho con un paciente bacilífero. Se realizaría primero un tratamiento con isociazina 3 meses, y luego, dependiendo de en esos 3 meses la medición de nuevo del mantú, si el mantú fuera positivo se continuaría el tratamiento con isociazina hasta 6 meses, y si el mantú fuera positivo a los 3 meses, aquí se terminaría el tratamiento con isociazina. Pero negativo se terminaría aquí el tratamiento. En cuanto a la quimioprofilaxis secundaria, es decir, cuando ya tenemos un mantú positivo, una tuberculosis latente y un paciente de alto riesgo, estos serían los puntos en los que realizaríamos también tratamiento quimioprofiláctico en isociazina 6 meses. Pacientes menores de 35 años con contactos estrechos, pacientes en los que han tenido un viraje en un periodo de tiempo corto, o sea, se ha hecho una prueba, un mantú negativo se ha hecho positivo, en aquellos pacientes en los que tienen una historia de TBC o mal tratada o no tratada, y aquellos pacientes en los que en una placa de tórax encontremos un resto radiológico de una tuberculosis pasada que no ha sido correctamente tratada, aquí también estaría indicado el tratamiento. Y en todo paciente que vaya a empezar tratamiento con inmunosupresor, en diabéticos inestables, en pacientes con silicosis, también estaría indicado el tratamiento con isociazina. Y por último, ya para terminar, otros datos: pacientes con bajo riesgo de TBC latente no está indicado el mantú como método de cribaje, solamente los de medio, intermedio y alto riesgo, como he dicho antes. Infecciones latentes, la probabilidad de que una infección latente que no se haga correctamente llegue a enfermedad es de un 10%, por eso es importante la quimioprofilaxis en pacientes con infección latente.
Otra cosa interesante es que si el caso índice de tuberculosis tiene resistencia a isociazina, a todo el resto de pacientes que han tenido contacto con esto y que se le va a hacer quimioprofilaxis, se le hará con rifampicina durante 4 meses. Y bueno, y los niños tienen pautas similares a adultos. Y por último, toda paciente embarazada con un Bactus positivo de menos de 2 años y que ha tenido un contacto bacilífero, independientemente de que el Mantoux nos vaya o no nos vaya a salir positivo, recibirá dosis de isociazina más vitamina B6, porque bueno, la isociazina, otro de los efectos secundarios que tiene es declaje de vitamina B6 durante 6 meses. Y con esto se acabó. Y bueno, algunas cositas sobre tuberculosis. Como todos sabéis, es una enfermedad de declaración obligatoria. Esta etiopatogenia son micobacterias, sobre todo la Mycobacterium tuberculosis, que es la principal, y que según ciertos registros costaría alrededor del 80-90% de los casos totales de tuberculosis. Bueno, buenos días. Voy a presentaros la última sesión. Bueno, por lo menos estaría incluida dentro de las micobacterias que lo producen. Y aquí he puesto algunos pequeños datos estadísticos que me han parecido interesantes. Estos datos están sacados de un estudio de 2012, hecho aquí en la región de Murcia, en el que se estimaba que había 9,7 millones de casos nuevos al año, de los cuales el 6% se un poquito de qué voy a hablar, bueno, tuberculosis. Os voy a hacer una pequeña introducción, voy a hablar un poquito de diagnóstico, de tratamiento de enfermedad, de criterios para hablar de curación de tuberculosis, y luego estos dos últimos temas que yo creo que es donde está todo el medio de la sesión, que voy a hablar sobre todo de prevención de contactos y de tratamiento de infección latente y tratamiento. Queríamos encontrar un tema así que tuvimos ahí un tema que nos pareciera de actualidad y que nos pareciera interesante. Estuvimos dando muchas vueltas y al final lo hice yo a través de un paciente que yo, pues nos pareció interesante que lo hiciera de tuberculosis. Y bueno, lo he hecho a través de una guía de biología clínica que encontré en Murcia Salud, y bueno, también a mí me ha servido como ejercicio para investigación.